nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Muy buenas noches. Dios les bendiga a todos. Saludamos la iglesia en línea. Y quiero contarles que un siervo agobiado por la sed llegó a un manantial. Y después de beber en ese manantial vio su reflejo. Y cuando vio su reflejo allí contemplado, dijo: oh, qué hermosos cuernos tengo. Me siento orgulloso porque tengo la mejor cornamenta. Y cuando empezó a mirar y contemplar sus pies, dijo: pero lástima, mis pies tan flaquitos y tan feitos, no me gustan. Y estaba descontento por sus piernas delgadas. Y de pronto aparece un león que comenzó a perseguirle, y este siervo comenzó a correr y le ganaba en distancia, y aquel león, pues la fuerza de las piernas de los siervos superan la velocidad de los leones, pero mientras él estaba en un campo plano y despejado, podía ganarle al león. Pero le dio por meterse en un campo, digámoslo así, como en un bosque. Pero cuando llegó y entró en el bosque, se dio cuenta que sus cuernos se engancharon en las ramas y fue atrapado por el león. Y a punto de morir, el siervo dijo para sí mismo: pobre de mí, mis pies que pensaban que me traicionaban eran los que me iban a salvar, y mis cuernos en los que ponía toda mi confianza son los que me condenan. Y dice allí el escritor que a veces confiamos demasiado en nosotros mismos o en otros, pero en el Señor podemos confiar totalmente. Por eso depositemos nuestra confianza en Dios. Y por eso llamamos, o mejor he titulado esta noche, confianza y seguridad en Dios. Y este mes estamos terminando con ese tema de: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo. Pero ¿cómo podemos, para ser prosperados en todo, poner nuestra confianza en Dios? Y quiero invitarlos que vayamos por favor a San Lucas capítulo 5. Y en San Lucas capítulo 5 encontramos la pesca milagrosa y cómo Dios puede en las dificultades o en el desánimo, puede animarnos, puede ayudarnos. Y encontramos allí en San Lucas capítulo 5 versículo 1, y vamos a leer hasta el versículo 6. Más adelante leemos los otros 6 versículos y dice así: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche, diga conmigo, toda la noche, nuevamente, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Las dificultades pueden producir desánimo, y muchas veces nuestras palabras expresan la ausencia de la confianza en Dios. Y encontramos aquí que Jesús va a predicar, o mejor está allí junto al lago, y había mucha gente, y él necesitaba un púlpito, digámoslo así, para predicar. Él necesitaba ubicarse en un lugar estratégico donde la gente lo pudiera escuchar y donde él pudiera predicar. Y en ese preciso momento ve 2 barcas que se acercan. Y cuando él ve esas 2 barcas, dice: esta es la oportunidad. Habló con los dueños de la barca y les dijo: por favor, déjenme predicar desde aquí. Y cuenta que Pedro había llegado allí a la orilla de aquel lago con sus barcas. Aquel lago se llama Genesaret, o se llamaba Genesaret. Y listo, están allí. Y allí en el versículo 2 dice:
en el versículo 2, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban las redes. Vamos a mirar y nos vamos a ubicar en aquella situación. Encontramos aquellos pescadores que según eso habían trabajado toda la noche y ya se querían ir para la casa. Estaban lavando las redes. Era el momento, ya habían terminado su jornada. Pero allí en el versículo 3 nos muestra la palabra de Dios que entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le dijo: apártela un poquito de la tierra, y sentándose enseñaba a la multitud. Imaginémonos aquella escena. Aquellos hombres estuvieron trabajando toda la noche, ya se querían ir para la casa, pero cuando llegan a la orilla del mar se encuentran con que hay una multitud muy grande y que está allí Jesús. La gente estaba allí. Jesús le dice: présteme por favor la barca. Me imagino yo que ellos dirían: ¿y cómo no le presto la barca a este Jesús? Mire toda la gente que está aquí, no, qué pena. Pero yo ya estoy muy cansado y me quiero ir para mi casa, porque estaban trasnochados. Pero estaban trasnochados y cansados, pero no habían pescado nada. ¿Cómo estaba en ese momento para Pedro y para los pescadores? Su ánimo estaba en el piso, porque todo fue un trabajo, no habían pescado nada. Y cuando llegan y se quieren ir a casa a descansar con las manos vacías, viene alguien y le dice que le preste la barca. Imaginémonos esa situación. Pero encontramos ahí en el versículo 4 que cuando terminó de hablar dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes. Debemos ver y debemos entender, o mejor me imagino yo que Pedro dijo: oigan, pues ya a Jesús, Él es un carpintero, pero yo soy pescador, Él sabe más de madera que de pesca. Él no sabe que hemos pescado toda la noche, que en la noche es donde se debe de pescar, que realmente las mejores horas para la pesca son las horas de la noche. Ahora en la mañana no hay ningún pez, esto está muy difícil, estamos desanimados, no solamente estamos cansados, pero ahorita llega este hombre y nos dice que lo intentemos de nuevo. Y esos son los momentos en donde nuestra fe es probada, porque cuando Jesús le dice, Jesús terminó de hablar, terminó su prédica, me imagino yo que la gente se fue para su casa feliz, con su fe, mejor dicho, en alto, contentos porque habían escuchado una buena palabra. Pero luego el Jesús se acerca a Pedro y le dice: mijito, de nuevo empiece a trabajar. Me imagino yo que Pedro le dice: Jesús, ya trabajamos toda la noche, estamos cansados, no queremos remar más. Y Jesús le dice: boga mar adentro, vaya de nuevo. Ahí no dice que Jesús oró para que le diera nuevas fuerzas. Jesús le dice: vaya o bogue mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Entonces esos son los momentos donde nuestra fe es probada, pero donde nosotros debemos perseverar y creer en la palabra que Dios nos ha dicho. Me imagino yo que Pedro diría: bueno, pero es que ¿para qué? Este es un momento difícil, no, ya no más, mi familia me está esperando, no solamente mi familia me está esperando, sino que están también esperando, y valga la redundancia, que llegue con comida, que llegue con pescado, que les lleve la provisión, ya me quiero ir, las condiciones son adversas, aquí no hay nada más que hacer, pero ahorita viene un hombre y me dice que vuelva a empezar, cuando ya tengo todo listico y empacado para irme para la casa. Todo listico, empacado, pero aburrido. Todo listico y empacado, pero triste. Todo listico y empacado, pero con las manos vacías. Y viene Jesús y me dice: mijito, vuelva a empezar. Vuelva a empezar. Y vemos ahí en la palabra del Señor cómo el Señor mira hacia nuestro futuro. Pedro estaba mirando el presente y en su presente no había nada. ¿Cómo está mi presente? ¿Cómo está mi hoy? Quizás estamos con las manos vacías, pero Jesús ya había mirado el futuro y por eso le dice: Pedro, es el momento de bogar mar adentro. Gracias por prestarme la barca, no tengo el dinero para pagarle por el alquiler de la barca, pero vaya de nuevo, pesque, porque hay algo especial
para su vida. Y encontramos ahí en la parte B del versículo 5, donde respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. ¿A usted no le pasa que muchas veces dice uno, pero todo el mes he trabajado y no ha servido de nada? Recibo la plática y no queda nada. Pero todo el mes he esperado y nada. Pero todo el tiempo he orado y nada. Pero tanto que me he esforzado y no veo resultados. ¿A alguno le ha pasado? A mí me ha pasado. Pero luego vamos en oración y leemos la palabra y el Señor nos da una palabra de fe. Cuando a esa palabra de fe nosotros decimos: Señor, pero es que ya hemos hecho todo, hemos trabajado y nada hemos logrado. Pero una de las cosas que me desafía de Pedro es que aunque él estaba cansado, él da sus argumentos, que son muy valederos, porque los argumentos de Pedro eran fuertes, porque él era el experto en la pesca. Toda la vida había pescado, su papá fue pescador, él era pescador, él sabía qué horas habían peces, él sabía de qué manera hacerlo, cómo hacerlo, él tenía la experiencia. Pero ahora viene alguien que no tiene experiencia sino en hacer muebles, en hacer camas, en hacer puertas, pero que dice que es el Hijo de Dios, y me dice que vaya de nuevo al lugar donde estuve toda la noche. Pero una de las cosas que dice Pedro más: en tu palabra echaré la red. Repita conmigo: en tu palabra echaré la red. Mire que él no está diciendo: Jesús, lo voy a hacer porque usted me dijo. No. Él no está diciendo: Jesús, lo voy a hacer porque usted tiene experiencia. No. Él creyó a la palabra. Y hay momentos en nuestra vida donde tenemos que mirar lo que dice la palabra, creer a la palabra, porque si empezamos a creer lo que ven nuestros propios ojos, va a ser imposible. Porque si vamos a creer por las circunstancias y todo lo que hemos vivido, va a ser imposible. Pero me encanta lo que dice Pedro: más en tu palabra. Señor, voy por lo que tú me has dicho, no por lo que yo vi anoche, no por todo lo que trabajé anoche, porque si fuera por eso me iría ya corriendo para mi casa. Y me parece muy lindo porque la Biblia nos enseña que la fe es la certeza de lo que se espera, y cuando se habla de la certeza de lo que se espera, está hablando del futuro, pero cuando habla de la convicción de lo que se ve, me está hablando del presente. La fe es la certeza de lo que se espera, me está hablando de futuro. Pero cuando me dice que es la convicción de lo que no se ve, me está hablando del presente. Y la fe nos lleva a vivir de maneras diferentes en nuestro presente y mirar nuestro futuro con esperanza. Escuche muy bien, la fe nos lleva a vivir de manera diferente en nuestro presente y a mirar nuestro futuro con esperanza. Pedro estaba allí cerca. Y me encanta cuando Pedro dice: mas en tu palabra echaré la red. Y luego sigue diciendo allí el versículo 6. ¿Sabía usted que algunas veces el Señor permite que en nuestras capacidades fracasemos para Él mostrar su poder y darnos la victoria? Porque a veces confiamos mucho, como lo hacía el siervo que leíamos al principio de la prédica. ¿Qué decía el siervo? Tan hermosos estos cuernos, pero tan feitos mis pies. ¿Y quién fue el que le dio la fuerza para escapar del león? Sus pies. Pero cuando él puso su confianza en sus cuernos, fue y se enredó en el bosque y el león lo devoró. Mi confianza debe de estar puesta en Dios. Mi confianza debe de estar puesta en su palabra. Yo hago lo que puede, pero Dios hace lo que para mí es imposible. ¿Y qué hace allí Pedro? Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Amado, yo deseo que tú seas prosperado. Y cuando dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado, está hablando de milagros sobrenaturales. Y aquí estamos hablando de un Pedro que la noche fue oscura, la noche fue de trabajo, la noche fue dura, la noche fue donde él tuvo todo su esfuerzo, donde él tenía toda la fe en su trabajo, pero cuando llegó la mañana no había nada. Pero ahí le presta la barca a Jesús.
La barca puede ser mi vida. Cuando yo le doy tiempo a Jesús, cuando dedico tiempo de mi vida para Él, luego Él da una palabra y yo puedo caminar en esa palabra y luego voy a poder atrapar y encerrar gran cantidad de peces. Luego voy a poder ver milagros. Pero a veces nos desanimamos tanto que no queremos dedicarle el tiempo a Dios, no queremos prestar nuestra vida, no queremos prestar nuestros talentos, no queremos prestar nuestras capacidades, no queremos dar nuestro tiempo. ¿Sabe que Dios no es deudor de nadie? Él no es deudor de nadie. Cuando yo le doy tiempo a Él, cuando yo le entrego mi vida, Él no me va a dejar avergonzado. El poder de Dios impacta el corazón del hombre, produciendo aún cambios profundos. Y mire lo que sucede allí, cómo Dios transformó la vida de Pedro. ¿Sabe usted que después de esta pesca milagrosa, Pedro tomó decisiones en su vida y no volvió a ser igual? Y mire lo que dice: y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Dijo él: mas en tu palabra echaré la red. Mas en tu palabra voy a avanzar, mas en tu palabra voy a permanecer, mas en tu palabra voy a decir que puedo vencer esta tentación, mas en tu palabra voy a decir que puedo resistir o puedo superar este hábito en mi vida, mas en tu palabra creo, Señor, que tú me proveerás, que tú me ayudarás, que tú me darás nuevas fuerzas. En tu palabra voy a creer, porque tu palabra tiene poder para transformar cada situación en mi vida y para transformarme a mí. Sino que a veces no declaramos la palabra y nos sumimos en cada situación cuando tenemos tantas promesas. Tenemos muchísimas promesas que en cada situación de la vida debemos declarar, pero Él dijo: mas en tu palabra echaré la red. No en mis fuerzas, no en mi conocimiento, no en mi palabra, sino en tu palabra. Y sigue diciendo el versículo 6. El versículo 8, perdón, dice ahí, 7, entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Dios sabe dónde están los recursos. Jesús sabía dónde estaban los peces. Y esos peces estaban esperando una orden de Jesús para venir y dejarse atrapar. Hay situaciones en nuestra vida que están esperando la orden de Jesús, pero Jesús está esperando qué tan dispuesto estoy yo para dejar que Él habite en mi vida, para obedecer y actuar de acuerdo a su palabra, para que la orden se dé y se desaten aquellas situaciones, aquellas cosas que estamos esperando. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca. No solo se llenó la barca de Pedro, se llenaron otras barcas. Cuando el Señor viene y hace milagros en mi vida, no es para yo quedarme callado, es para contarle a otros, impactar a otros y aumentar la fe de otros y decirles: Dios sí puede, Dios sí puede, Dios sí puede. ¿Cuántos nos están mirando a nosotros, esperando cómo reaccionamos ante diferentes situaciones? Aquellos hombres que estaban cerca estaban mirando lo que ellos hicieron. Me imagino lo impactados que quedaron cuando vieron que Pedro obedeció a Jesús y obedeció a su palabra, pero cómo fueron también ellos bendecidos por uno que obedeció. ¿Cuántos son bendecidos en nuestra casa, a nuestro alrededor, cuando nosotros tomamos la decisión de obedecer, de permanecer, de avanzar? Quizás nosotros no los vemos, pero ellos sí nos están viendo a nosotros. Cómo reaccionamos, cómo hablamos, cómo actuamos, cómo obedecemos, cómo permanecieron. Ellos hicieron señas a sus compañeros. Por la obediencia de uno, otros fueron bendecidos. Diga: por mi obediencia, otros serán bendecidos. Y entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen y ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Y dice allí el versículo 8: viendo esto, Simón Pedro, mira el que estaba desanimado, el que no tenía nada. Yo siempre he dicho, hay situaciones de plata. ¿Qué es lo que a veces más lo agobia a uno? Hoy puede uno tener y mañana no tener.
Las situaciones de dinero, vea, eso Dios puede obrar de unas maneras tan sobrenaturales. Y viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Hablábamos de un hombre desanimado, un hombre con manos vacías, un hombre cansado, un hombre que había perdido toda la noche, pero un hombre que le dio la oportunidad a Jesús de que usara su barca, un hombre que caminó una milla más. Y al hablar de una milla más es que a pesar de su cansancio se quedó allí, prestó su barca y tuvo una recompensa. Un hombre que todo el desánimo, fracaso, todo lo que él estaba viviendo de un momento a otro se transformó en una bendición tan grande que tuvo para dar a otros, que tuvo para bendecir a otros. Pero un hombre que en ese momento no dijo fueron mis fuerzas, sino que reconoció que había sido el poder de Dios, que había obrado de una manera tan sobrenatural, que lo único que él tuvo que hacer fue irse de rodillas y reconocer que Jesucristo es el Señor. Hay situaciones en nuestra vida que siempre nos tienen que llevar a adorar a Dios, a dar gracias y a reconocer que Él es nuestro Señor, que Él es nuestro Salvador, que Él es nuestro ayudador. El Señor, ¿qué hizo con Pedro? Restauró su vida, restauró sus sueños, produjo cambios profundos en la vida de Pedro. Pedro pudo reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y luego vemos ahí en el versículo 9 que ese acto de Pedro, al haber venido él de rodillas a reconocer quién era su Dios, mire lo que dijo: porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y todos los que estaban con él. Si Pedro tuvo este acto de adoración, es porque la situación que él estaba viviendo había tocado fondo. Porque la situación que él estaba viviendo, quizás económica, estaba tan fuerte que después de él haber visto este milagro, lo único que él tuvo que hacer fue decir: Señor, gracias. Señor, gracias porque cambiaste una situación donde no había nada por una situación de bendición, por una situación de abundancia. Yo creo que él jamás en la vida había visto algo así, porque el impacto de él fue tan grande que transformó su vida y lo llevó a postrarse delante de él. Dice: porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y todos los que estaban con él. Y de todos los que estaban con él. Me imagino yo que todos empezaron a gritar, todos empezaron a decir: gracias, Señor, ya se nos arregló la economía, ya tenemos este mes asegurado, ya tenemos con qué ir a pagar servicios, a pagar arriendo, ya tenemos con qué llevar comida a nuestra casa. Ya, Señor, ya gracias, gracias, porque no había nada, anoche no había nada, pero hoy hemos amanecido y hay algo poderoso porque hemos creído en ti y en tu palabra. Amén. Y en el versículo 10 encontramos que: y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Como de un día para otro Dios cambia la mentalidad de una persona. Como de un día para otro Dios restaura a una persona. Como de un día para otro Dios transforma su vida. Y le dice otras palabras: ahora serás pescador de hombres. Empieza un nuevo tiempo para usted, Pedro. Empieza un nuevo tiempo para usted, porque usted creyó a la palabra. Porque aunque había dudas, aunque había cansancio, aunque había dolor, aunque quizás usted dijo: soy experimentado en pesca, y viene otro hombre a decirme que lo vuelva a intentar. Aunque habían dudas, esas dudas no lo detuvieron, y usted tomó una decisión de fe, de creerle a la palabra. Y por creerle a la palabra y por creerme a mí, viene un nuevo tiempo para su vida, Pedro, y vas a ser pescador de hombres. Y mire lo que dice el versículo 11. Y el versículo 11 dice: y cuando trajeron a tierra,
las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Wow, ¿cómo sería de espectacular este milagro? Que ellos estaban tan seguros de que Él era Jesús, que Él era el Salvador, que dice, y dejándolo todo, le siguieron. Este milagro de la pesca milagrosa transformó sus vidas. Esta situación, este episodio de la pesca milagrosa hizo algo tan poderoso en ellos que ellos dijeron, Él es el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios, a Él es el que necesitamos. Hoy estamos dispuestos a seguirle, hoy estamos dispuestos a entregar nuestras vidas a Él. Y ya luego encontramos en estos hombres que se convirtieron en discípulos de Jesús y lo siguieron durante mucho tiempo. Lo acompañaron a hacer milagros, lo acompañaron a entrar a casas y orar por enfermos y ver cómo los enfermos se sanaban. Lo acompañaron a ir a alimentar a más de 5,000 personas sin los recursos necesarios, pero veían cómo eran alimentados. Lo acompañaron a ver cómo Jesús oraba por muertos y eran resucitados. Lo acompañaron a ver, a ir a predicar y ver cómo las personas creían y se convertían. Y ya luego más adelante vemos a estos hombres en Hechos capítulo 2 recibiendo la llenura del Espíritu Santo, y a un Pedro que era miedoso, a un Pedro que fue pescador, dando un discurso donde muchísima gente se convirtió por una palabra que creyeron. Y en tu palabra echaré la red. Y hoy quiero invitarlos a que se pongan de pie. Yo no sé qué palabras el Señor les ha dicho a ustedes, no sé qué promesas les ha dado, pero si el Señor ya nos dio una promesa, actuemos en esa promesa, creámosle a la palabra, creámosle a la palabra de que somos sus hijos, creámosle a la palabra de que somos especial tesores, creámosle a la palabra cuando Él dice que todo lo podemos y todo lo podemos en Cristo, creámosle a la palabra cuando dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, creámosle a la palabra cuando dice mi Dios pues suplirá todo lo que nos falta, creámosle a la palabra cuando dice diga el débil fuerte soy porque tu poder se perfecciona en mí. Creámosle a la palabra cuando Él dice que Él lo va a hacer y no nos va a dejar avergonzados. Creámosle a la palabra cuando dice nada hay imposible para mí, y en esa palabra empecemos a actuar. Creámosle a la palabra cuando dice que mi Dios es mi sanador, que por su llagas hemos nosotros sido curados. Creámosle a esa palabra, porque la palabra de Dios tiene poder para levantarnos, poder para restaurarnos. A veces tenemos que gritarle al presente que estamos viviendo y no aceptar pensamientos y situaciones que en el momento nos quieren detener, porque una de las cosas que Dios quiere hacer en nosotros es prosperarnos. Él tiene una pesca milagrosa para cada uno de nosotros, y esa pesca milagrosa no solamente me va a bendecir a mí, sino que van a bendecir a los que viven conmigo, van a bendecir a los que me están viendo de lejos, a los que están a mi alrededor. Padre, en el nombre de Jesús hoy bendecimos tu nombre. Señor, hoy nos paramos y creemos en tu palabra, Señor. Hoy creemos en lo que tú tienes para nosotros. Hoy creemos en lo sobrenatural, Señor. Hoy, Señor, queremos ser hombres y mujeres de fe. Hombres y mujeres de fe que creemos a tu palabra, andamos en tu palabra y actuamos según tu palabra, Señor. Señor, hoy creemos, Señor, que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Ayúdanos a que toda incredulidad, a que todo cansancio por lo que estamos viendo, viviendo, Señor, sea quitado de nuestra vida y que podamos escuchar tu palabra. Hoy te prestamos nuestra barca. Hoy dejamos que vengas, Señor, a nuestra vida, a nuestra casa, a que tomes y mires cada situación que estamos viviendo y vengas a transformarla, Señor, en un milagro sobrenatural. Hoy bendecimos tu nombre, Señor, y te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, dele un aplauso al Señor y diga: Señor, creo en tu palabra. Creo en tu palabra, Señor.
que no lo pueda ver. No lo sé explicar, tú dices que esto es fe. Si me estoy ahogando en la tormenta, sé que aún cumples tu promesa y en mi final es un futuro para mí. No sé cómo lo vas a hacer, pero tú lo harás. No sé cómo lo vas a hacer, pero tú lo harás. Eres fiel a tus promesas, del alfa, omega, principio y final. Victoria nos das. No sé cómo lo vas a hacer, pero tú lo harás. Cuando caos hay, tú siempre tienes un plan. Siempre permanecerá. Nada podría sorprenderte, nada te hará retroceder. Y cuando llegue el fin, el mismo infierno temblará. No sé cómo lo vas a hacer, pero tú lo harás. No sé cómo lo vas a hacer, Señor, te damos muchas gracias por habernos permitido alimentarnos más de ti, más de tu palabra, Señor. Gracias por lo que hoy vienes a hablar a nuestras vidas, Dios. Gracias porque vienes a hacer esa mano extendida, Dios, cuando nos estamos hundiendo, Señor. Gracias, Señor, porque vienes a hacer nuestra salvación, porque vienes a hacer nuestra luz en medio de tinieblas, Padre amado. Bendecimos tu nombre y te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, Dios les bendiga. Bendecimos también a la iglesia en línea. Esperamos un resto de semana muy bendecido. Les recordamos nuestra reunión este próximo sábado, Clanes Jóvenes, Clan Águilas, Clan Lobos, y también nos vemos el domingo en nuestra reunión familiar. Dios les bendiga.